Sandra León, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, pues un domingo más rescatamos nuestra sección de A Contracorriente y hoy lo vamos a hacer con un invitado muy especial que nos va a ayudar a arrojar luz sobre uno de los temas que más preocupan a los españoles en estos momentos, que es el tema de la ocupación, ese ataque constante a los propietarios por parte de delincuentes y sinvergüenzas. Sí, hemos escuchado muchos testimonios, ¿no?, en este programa que son absolutamente desgarradores, víctimas que ya están desesperadas después de años esperando un desahucio que parece que nunca llega, pero hoy lo que os traigo es un manual que puede ser de gran utilidad pues para todas esas personas, para todos los propietarios, también para los abogados e incluso para las fuerzas de seguridad. El libro en cuestión se llama Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble y su autor, y esto es lo interesante, Manuel, es Vicente Magro, que es magistrado del Tribunal Supremo. ¿Qué tal, don Vicente? Muy buenos días y muchas gracias por atender nuestra Muy llamada. ¿Cómo está? buenos días a ustedes, muy agradecido. Bueno, usted comienza su libro afirmando que la ocupación es uno de los más graves problemas que existen en la actualidad. De hecho, es un fenómeno que ha ido creciendo de forma muy sustancial en los últimos años, con el paso del tiempo. Sin embargo, no parece que el gobierno lo identifique como tal, ni tampoco algunos jueces que llegaron a tachar de bulo esta lacra. Sí, desde luego, yo en el manual y bueno, y en algunas conferencias o artículos doctrinales he expuesto que la ley de vivienda pues ha perdido una tremenda oportunidad de resolver un problema que tenemos, curiosamente, solamente en España, en el entorno europeo. Es curioso que estando nosotros en el entorno de la Unión Europea, pues en Italia, en Francia, en Alemania, en Holanda, en Bélgica, esto lo resuelven en 72 horas, como debe ser, porque esta es una cuestión muy sencilla de resolver. Oiga, si entran en una casa que no es suya, y la ocupan, descerrajan la cerradura, entran y se apoderan, y cuando viene el propietario se encuentra con que hay personas en su casa, pues hay que echarlas. Es verdad que aquí en España pues vamos un poco atrasados en este sentido, pero la pregunta que le hacíamos también iba un poco encaminada pues eso, a que durante estos últimos años parece como que todo aquel que habla de que hay un problema con la ocupación, pues se le critica porque se le dice, oiga, es que están creando una alarma injustificada, es un bulo. Realmente usted, como bien decía Manuel en su libro, comienza diciendo que es uno de los más graves problemas. Esto es un entrecomillado literal de su libro. ¿Cuántas ocupaciones se producen al día? Claro, y luego hay otra parte, ¿no? Que una cosa es la ocupación desde el punto de vista penal, que sí que hay muchas estadísticas, y otra, esa otra nueva modalidad, que es la inquiocupación, que desgraciadamente no aparece en ninguna porque va por la vía civil, ¿no? Sí, desde luego, ha puesto usted el dedo en la llaga en el manual y lo he destacado en muchos foros y conferencias. Son 40 las ocupaciones ilegales al día que suman y llegan a totalizar 16.000 delitos de ocupación al año. Esto, claro, esto depende un poco desde el punto de vista que se enfoque. Si uno lo enfoca desde el punto de vista de la ajenidad, pensando que esto le pasa a otro, bueno, pues a lo mejor puede considerar que es un mal menos grave. Yo siempre lo digo, en los delitos la gravedad hay que enfocarla si esto le pasa a uno mismo. Y yo creo que este es uno de los temas más graves que existen en el país. ¿Cómo puede no ser grave que tú vuelvas a tu casa de un viaje, de haber salido un fin de semana y te la encuentres la cerradura cambiada y con unas personas en tu interior? Esto es lo que hay que pensar cuando se valora o evalúa si esto es grave o esto no es grave. Realmente que es un tema de gravedad, y aquí lo que hay que hacer son poner respuestas eficaces y eficientes encima de la mesa. Y la respuesta más eficaz es lo que se está haciendo en el entorno europeo: la expulsión en 72 horas. Esa es la respuesta más sencilla, con independencia de que luego se celebre un juicio y que se valoren las pruebas, pero al ciudadano lo que le interesa es la recuperación posesoria, no le Claro. interesa la pena que se pueda imponer al ocupa, ni el desarrollo del procedimiento. Lo que quiere es su casa, que han entrado en ella y la quiere recuperar cuanto antes, no dentro de 6 meses o un año. Usted comenta un dato que llama poderosamente la atención y que refleja a la perfección esa tragedia, ese drama que viven cada vez más familias. 40 ocupaciones al día es una media terrorífica, y por desgracia en España, a diferencia de lo que sucede en muchos otros países, incluido Europa, pues tiene una legislación que protege al delincuente en lugar de al propietario. Con estas cartas tenemos que jugar. Entonces, mi pregunta al respecto es, bueno, ¿qué es lo que debería hacer la víctima, en este caso de la ocupación o de la inquiocupación, en caso bueno, pues de que le toque esta tragedia? Usted habla en su libro que bueno, está la vía civil, pero también existe la vía penal. ¿Cuál es la más recomendable?
Sí, indudablemente esto es un delito. Si entran en morada, en mi casa, allanamiento de morada, y si entran en casa que tengo vacía, usurpación de bien inmueble. Yo creo que la vía penal es más eficaz en tanto en cuanto el juez de instrucción puede acordar una medida cautelar de expulsión. Aquí hay que hacer un enfoque claro de la cuestión para que los oyentes lo entiendan perfectamente. Vamos a ver, la morada de una persona no solamente es una, no solamente es la que yo estoy empadronado, donde vivo todos los días, donde tengo mi La vivienda domicilio fiscal. Yo habitual, puedo ¿no? tener Exacto, yo puedo tener dos moradas, por ejemplo, por la casa de Torrelodones, que voy el fin de semana, la casa de Marbella, de Málaga, que la tengo amueblada y la tengo con los servicios de estado de alta. Eso también es mi morada. Si entran en la casa que tengo en Coruña, en Sevilla, etcétera, que voy en verano, que voy en Navidad, eso también es mi morada. La sala de segunda del Tribunal Supremo nuestra lo hemos aceptado así, con lo cual una entrada ilegal en la casa de Sevilla, aunque yo voy los fines de semana o en Navidad, es también allanamiento de morada. Pero yo también tengo derecho a tener una casa vacía, que le he heredado a mis padres, y en consecuencia también tengo derecho a que si la ocupan, aunque esté vacía, que me la devuelvan en 72 horas. El consejo aquí es, ahora mismo, pues tanto la Fiscalía como los jueces de instrucción, pues ya se ha efectuado un cambio de orientación y como este es un tema de urgencia en la recuperación de la vivienda, pues se están adoptando medidas cautelares de expulsión en 72 horas. Esto es lo importante. En cualquier caso, el Colegio de Abogados de Barcelona, Mataró y yo mismo hace tiempo presentamos una propuesta que ahora mismo se ha aceptado y está en trámite parlamentario de crear un artículo en la Ley Procesal Penal, el 544 series, que regule expresamente como medida cautelar la expulsión inmediata antes de 72 horas de una persona que ocupa ilegalmente un inmueble. Es decir, un reflejo en la ley. Un reflejo claro en la ley. Ahora mismo, de todas maneras, se puede hacer, porque hay un artículo, que es el 13, que lo permite perfectamente la expulsión. Es decir, no hay ahora mismo una ausencia de cobertura legal. De suyo, los jueces de instrucción lo están haciendo. Otra fórmula sería que si el ocupa ha entrado, por ejemplo, en el día de hoy en la casa, la policía puede actuar de forma inmediata y expulsarlos porque el delito es flagrante. Aquí hay un tema capital, y es que, claro, la policía también necesita esa ley integral contra la ocupación que muchos juristas estamos recomendando que se apruebe para resolver este problema drásticamente, y es que la policía pues tenga un protocolo o una seguridad de cuál es el plazo de la flagrancia. Es decir, si entran a las 8 de la mañana y yo voy a mi casa a las 4, ¿eso es flagrancia? Yo entiendo que sí, pero la policía lo tiene que tener claro con una ley que así lo regule. Don Vicente, una pregunta en este caso, porque hay un tema que yo creo que interesa a mucha gente. Hasta ahora, luego hablaremos de la inquiocupación, que también preocupa mucho a los propietarios, pero ahora estamos hablando de lo que comúnmente conocemos como el ocupa de patada en la puerta. Y en este caso usted decía que la policía, si se está cometiendo un delito flagrante, puede echar al ocupa, pues si hay una llamada de un vecino y demás. Pero sabemos que existe una cosa, porque así nos lo ha dicho la policía, que es la llamada técnica del telepizza, y que eso impide que los agentes les puedan echar. Si le parece, vamos a escuchar lo que nos decía hace tiempo el que era portavoz de Jupol, Pablo Pérez, sobre esta técnica, y ahora le pregunto si esto se puede aceptar o no como prueba. Piden comida a domicilio, dan el domicilio completo, evidentemente, pero como todavía no están ocupando la vivienda, lo que hacen es recogerla en el portal. Entonces, ellos presentan luego esos tickets que viene el domicilio completo, como diciendo que ya llevan allí pues X tiempo. En vez de pillarlos infraganti, pues dicen, no, perdona, yo ya llevo aquí una semana, mira, aquí tengo el ticket de la pizza de hace una semana. Claro, esto nos lo decía la policía y nos decían, nosotros sabemos que es una treta, nosotros sabemos que lo que quieren es intentar que parezca que no es un delito flagrante y que por tanto no les podemos echar en ese momento, pero como no lo podemos demostrar, pues al final no tenemos más remedio que aceptarlo. Usted se refiere a este asunto en su libro. Cuéntenos si esto se tiene que aceptar o no como prueba y qué deberían hacer los agentes en un caso como este. Si la policía tiene un dato relevante, por ejemplo, el sistema de alarmas. El sistema de alarma es el más eficaz para luchar contra la ocupación. Si entra en una casa, salta la alarma, la empresa de alarma llama a la policía va, y da igual que el que está allí enseñe un ticket o lo que sea. La empresa de alarma es una prueba relevante de que ha saltado la alarma, han entrado, y por muchos tickets que lleven de comida, la policía puede echarlos perfectamente. ¿Por qué? Porque se presenta una contraprueba de mayor relevancia, que es una empresa que certifica que ha saltado la alarma y que han entrado a las 3:15.
Otro sistema sería el del vecino. Si las comunidades imponen en sus comunidades un protocolo de protección, el vecino llamará. Que el vecino no tiene ninguna... el vecino es una persona neutra que llama y dice, acabo de ver entrar a unas personas en el piso del vecino. Por muchos tickets que se presenten, la policía tendrá un salvoconducto, que es una prueba, que es la testifical del vecino que les ha visto entrar a tal hora y que antes no estaban, o la empresa de alarmas que ha dicho que han entrado a las 3:15. Con lo cual, esa prueba pues será una prueba evidentemente falsa, que la podrán aportar donde quieran, pero indudablemente la policía tiene legitimación perfectamente para entrar y expulsar, porque tiene, siempre que tenga otra prueba, una prueba relevante y contundente, como son estas dos que acabo de citar, que les habilita a la policía para proceder a la expulsión. Don Vicente, usted estamos hablando ahora del tema de los ocupas, pero hay otro fenómeno que es el de la inquiocupación, que cada vez es también más grave, más preocupante, porque claro, tú tienes un contrato, eres propietario, le alquilas con toda tu buena voluntad tu piso a una familia, a una pareja, a una persona individual, y de repente al segundo o tercer mes te dejan de pagar y no tienen posibilidad de expulsar a esos inquilinos, entre otras cuestiones porque se declaran como personas vulnerables, y eso también la legislación pues les otorga una protección adicional contra los desahucios. ¿Cómo prevenir este tipo de situaciones? En concreto, usted recomienda a los propietarios incluir en los contratos de arrendamiento una cláusula antiocupación. ¿Qué tendría que incluir esta cláusula y de qué nos serviría? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué ha ocurrido? Pues que a raíz de la ley de vivienda, en la ley de vivienda, si se produce en un contrato de arrendamiento un impago de la renta, pues la ley establece un ámbito brutal de protección al inquilino, al punto de que ya se está diciendo pues que el inversor en vivienda para alquilar se está retrayendo en esa inversión inmobiliaria, porque ya no le ve rentabilidad. Si la gente compra un piso para alquilarlo y ve que si lo alquila y dejan de pagar, puede estar hasta 3 años con la nueva ley, pues sin poder recuperar la posesión, pues dice, pues no compro en España, voy a comprar en otro país. Con lo cual hace falta una política en vivienda también que proteja a las dos partes, al arrendatario y al arrendador. El problema es que se desprotege al arrendador con una prolongación en la recuperación de la posesión más allá de 2-3 años. ¿Qué pasa con la ley de vivienda? Pues que te permite que el fenómeno de la vulnerabilidad se compute para que se le diga a la administración pública competente en vivienda, busque usted un realojamiento de esta persona porque es vulnerable. Claro, el problema es que es sin plazo, es decir, no hay un plazo que se le impone a la administración para decir, oiga, y se lo pone usted, me busca usted esto en un mes, y si en un mes no me lo ha encontrado, precluye la posibilidad y yo cojo y los echo, con lo cual búsquese la vida. No se dice eso. ¿Qué es lo que se debería hacer? ¿Qué pasa? Que claro, si yo veo que tengo un ámbito de protección así ante un impago de renta, me voy a la vía a buscar el impago de renta, no la ocupación ilegal. ¿Qué ha pasado? Que como ahora ya se están expulsando antes de 72 horas a personas que están ocupando ilegalmente una vivienda, porque ya los jueces de instrucción, la Fiscalía tiene una circular que ya lo dice expresamente, solicitar la expulsión urgente como medida cautelar, y los jueces lo están acordando, pues ya a lo mejor no interesa tanto el fenómeno de la ocupación ilegal, sino que interesa más el fenómeno de la contratación simulada de arrendamiento. Es decir, yo contrato un arrendamiento a una persona, le pago la fianza, le pago el primer mes y el segundo mes dejo de pagar. Esto desde mi punto de vista, y lo he publicado ya en un artículo en el Diario de la Ley, ¿qué es? Yo entiendo que es una estafa. ¿Por qué? Porque nosotros en el Tribunal Supremo hemos diferenciado cuando hay un incumplimiento contractual y hay una estafa. ¿Cuándo hay una estafa? Cuando yo, al momento de contratar, tengo ya la intención de incumplir. Mientras que el incumplimiento contractual, que nos llevaría a una vía civil, sería, oiga, pues yo al cabo de 8 meses, pues por las circunstancias que fueran, dejo de cumplir. Claro, si yo contrato a sabiendas de que voy a dejar de pagar a los 2 o 3 meses, estoy teniendo un dolo coetáneo a la firma del contrato de que voy a dejar de pagar. Eso es una estafa. Esto es muy importante. Claro, nos llevaría a la vía penal otra vez. Claro, eso le iba a decir, que es muy importante. Es muy importante que la gente lo tenga como posibilidad, el denunciar por delito de estafa, porque por la otra vía, por la vía civil, no se pueden pedir las mismas medidas cautelares, no se pueden, es todo mucho más lento, y sin embargo, si
alguien se plantea denunciar por estafa, ya va por la vía penal. Con lo cual esto, que es una cosa muy novedosa de la que yo creo que pocos jueces han hablado hasta el momento, creo que hay que hacer hincapié en ello porque le puede dar pistas y una salida a mucha gente de la que recurre a nosotros. Pero como creo que nos quedamos sin tiempo, hay otra cosa que me gustaría preguntarle antes de despedirnos, que es el tema de la falsa vulnerabilidad. En todo este tema de la inquiocupación, una cosa que nos dicen de forma recurrente los propietarios es que, desgraciadamente, como el gobierno les ha dado esa coartada de si demuestro que soy vulnerable, me puedo quedar aquí hasta que me encuentren un recurso habitacional, que es nunca, y por tanto puedo estar aquí unos cuantos años. ¿Qué hay que hacer contra esto? Porque luego muchas veces no se investiga, los servicios sociales no investigan, y lo que nos dice la gente es que, claro, esas personas trabajan en B o tienen otro tipo de ingresos que legalmente no se conocen y, por tanto, claro, se les declara vulnerables cuando realmente no lo son. Sí, claro, la vulnerabilidad tiene que averiguarse. Por eso la ley debería establecer este filtro de averiguación de la auténtica vulnerabilidad y no darla por supuesta y no presumir una vulnerabilidad. No vale solamente alegar soy vulnerable, sino que quien tiene la carga de probar que es vulnerable es el que lo alega, como siempre se ha hecho en derecho, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Por eso estamos reclamando muchos juristas una ley integral del fenómeno de la ocupación, para que todo esto le dé respuesta en un articulado, porque esto es lo que se hace en un Estado de Derecho y lo que da seguridad jurídica a los ciudadanos y a los operadores jurídicos. Y por eso estamos reclamando una ley que devuelva a la confianza de los ciudadanos en volver a invertir en vivienda, pues para alquilarla. Y los que quieren vivir en vivienda alquilándola con toda honradez y prudencia, pues que puedan hacerlo también. El problema es que al final, si esto no se hace bien, al final los precios de alquiler suben, porque los propietarios ponen precios mayores, porque dicen, yo nada más que alquilo vivienda a quien tenga solvencia acreditada y no me va a dejar de pagar la renta. Y esto provoca una subida en el precio del alquiler al final. Pues don Vicente Magro, muchísimas gracias por su trabajo. Ojalá los legisladores escuchen este tipo de recomendaciones para legislar en favor del sentido común, que es la defensa de la propiedad privada. Recomendamos nuevamente a todos nuestros oyentes leer este manual con soluciones prácticas contra la ocupación y la inquiocupación, que lleva por título Cómo afrontar jurídicamente una ocupación, que se puede adquirir en la página web de la editorial La Ley y que incluye incluso modelos de denuncia. Don Vicente Magro, muchísimas gracias por su excelente labor. Gracias. A ustedes por su divulgación. Muchas gracias. La Trinchera de Llamas es radio.